Buenos días. Hoy vamos a hacer una revisión de todo lo que corresponde a nuestro contenido de geometría. Geometría plana, los conceptos básicos para poder resolver los problemas de geometría. Este contenido me mantiene un poco tranquila por el hecho de que ustedes ya revisaron bastante geometría. Esta teoría les va a servir para que ustedes puedan entender algunos elementos básicos y resolver los problemas. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los conceptos necesarios, conceptos básicos para la aplicación de geometría plana y también para geometría del espacio? Entonces, nos abocamos directamente a estos. Punto, recta y plano. El punto, la recta y el plano son elementos básicos de la geometría que permiten definir y representar todas las demás figuras que ustedes van a trabajar. Por eso ahí me explica qué es el punto, cómo se representa un punto, cómo se representa la recta. La recta se extiende a ambos puntos indefinidamente y el plano, una figura cualquiera cerrada. La mediatriz, una recta perpendicular a un segmento en un punto medio. Conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender algunos elementos del ángulo, porque vamos a hablar de ángulo muchas veces. Entonces recordar que el ángulo es una abertura formada por dos semirrectas. Semirrecta es cuando tenemos un segmento donde esa semirrecta se extiende a un solo lado. Se fijan, aquí va de un vértice común y esto se extiende indefinidamente y esto se extiende indefinidamente. Esto que está aquí es el ángulo de inclinación. Entonces, la bisectriz. ¿Por qué vemos bisectriz? Porque en algún momento geometría necesita hacer unos cálculos de mediana, de altura. Entonces necesita la bisectriz. Es una semirrecta que tiene como origen el vértice y divide el ángulo en dos iguales. Esto es importante. Paralelismo y perpendicularidad de rectas. Dos rectas son paralelas cuando nunca se cortan. Como hablamos en algún momento en geometría analítica, vimos que las rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales, pero una noción intuitiva en geometría son dos rectas que nunca jamás se van a cortar. Sin embargo, las perpendiculares forman un ángulo recto. Los ángulos tienen varias clasificaciones, nosotros vamos a mencionar algunas. Están los ángulos complementarios. Este ángulo le complementa al siguiente. Ángulos complementarios. Entonces, ángulos complementarios, la suma de dichos ángulos es 90 grados. Entonces, a partir de ahí se trabaja. Ángulos suplementarios, cuando la suma de los ángulos me da 180 grados. Entonces, un ángulo complementario, la suma es 90, suplementarios, la suma es 180. Hay otra clasificación de ángulos, los adyacentes, los consecutivos, los suplementarios. Existen propiedades de los ángulos, opuestos por el vértice, suma de los ángulos interiores que nos da 180, un ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. En todo triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios. Entonces, con esto nosotros podemos decir, bueno, tenemos algunas propiedades básicas de ángulos, porque vamos a trabajar con los polígonos. Polígono, línea quebrada cerrada, donde el origen del primer segmento coincide con el último. O sea, un polígono es un triángulo, tiene 3 lados. Un polígono es un cuadrado, tiene 4 lados. Un polígono es un pentágono, un polígono es un hexágono. El polígono tiene como mínimo 3 lados. Entonces, aquí yo quiero hablar con ustedes de algo importantísimo. Cuando hablamos de triángulo, polígono de 3 lados. ¿Cuál es la clasificación de los triángulos? Básicamente, vamos a recordar, porque estos son conocimientos que ya tenemos, que el triángulo, según sus lados, se puede subdividir en equilátero, 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, y escaleno, 3 lados desiguales. Y según sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, el acutángulo, que tiene
todos sus tres ángulos internos menores a 90 y el obtusángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Esto es para recordar, es para que podamos recordar que el triángulo es un polígono de 3 lados y que se clasifica según sus lados con esos 3 tipos de triángulos básicamente y según sus ángulos con los demás. Es bueno recordar bien esto. Los cuadriláteros también, ahí tenemos clasificación de cuadriláteros. ¿De qué forma se clasifican? Si son paralelogramos, si son trapecios o si son trapezoides. Algo importante es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene un ángulo recto. Sabemos que la hipotenusa es el cuadrado de los dos catetos. A partir de aquí, yo lo que quiero es plantearles unos problemas utilizando algunos de los conceptos que vemos son fundamentales siempre para hacer ejercicios. Tenemos que saber que cuando hacemos ejercicios de geometría plana, estamos haciendo ejercicios sobre diferentes polígonos. Nuestro programa habla de triángulos, de cuadriláteros, entonces tenemos algunos ejercicios. Nos dice los catetos de un triángulo rectángulo mide 12 centímetros y 5 centímetros, hallar la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, allí se trabaja muy similar a la fórmula que vimos en distancia en algún momento. Se trabaja para trabajar catetos para buscar la hipotenusa del triángulo rectángulo. También me dice hallar el perímetro y la superficie de un corral, sabiendo que uno de sus lados mide 22 hectómetros. Hectómetro es una medida de sistema métrico decimal. Entonces, no me dice que el corral es cuadrado ni rectángulo, pero suponemos que es un corral cuadrado, porque solamente conocemos la longitud de sus lados. Entonces, vamos a asumir que es un cuadrado. El siguiente dice la diagonal de un rectángulo mide 20 centímetros y la base 16 centímetros. Hallar el perímetro y la superficie. Un rectángulo tiene largo, tiene ancho, se puede trazar la línea diagonal, entonces lo que conocemos allí es la diagonal y conocemos la base. Entonces por triángulo rectángulo podemos encontrar la altura. Entonces ahí conocemos base y altura. Y para calcular el perímetro del rectángulo era 2 veces largo más ancho. 2 por paréntesis largo más ancho. Y la superficie largo por ancho. Con eso podemos trabajar básicamente. Entonces aquí hay más ejercicios propuestos. Entonces, a partir de aquí vamos a trabajar con los ejercicios propuestos. Recomiendo que practiquen los ejercicios relacionados a cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencia, ¿sí? Para poder hacer una revisión total. Y estamos a las órdenes con los ejercicios.